¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Poder de Dios, y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a la señora Loli Zapata, quien nos estará compartiendo un grande testimonio de cómo Dios se ha manifestado en su vida. Bienvenida, Loli. Muchas gracias, Mónica. ¿Qué te parece si iniciamos haciendo una pequeña oración? Claro que sí. Vamos a prender el cirio y a ponernos en presencia de nuestro Señor. No quiere, es que está un poquito fuerte el aire. Ahí está. A ver si no se apaga, pero bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, el día de hoy te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Gracias por la vida, Señor, por la salud. Gracias por todas las maravillas que haces en cada uno de nosotros, Señor. Y que a veces no tenemos la conciencia y no tenemos ese agradecimiento ante ti, Señor. Pero hoy queremos darte gracias. Gracias por todo, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por ser tan misericordioso con tus hijos, a pesar de que somos rebeldes. Te pedimos en este momento, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo para que llegue al corazón de todos nosotros y de cada uno de los que va a escuchar este testimonio. Te pedimos, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo para que nos llene con las palabras correctas que tú quieres dar a conocer, Señor, a cada uno de tus hijos. Llena cada corazón de paz, de amor, de sabiduría, inteligencia, discernimiento, conocimiento, Señor. Bendito seas y alabado seas, Señor. Gracias por enviar tu fuerza y tu poder, que es tu Santo Espíritu, Señor, sobre nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, para alabarte, bendecirte y servirte siempre con amor. Proclamar tu palabra y dar testimonio de lo grande y poderoso que eres, Señor, porque no hay nadie como tú. Nadie. Bendito y alabado seas, Señor. Toda la gloria, la honra para ti, Señor. Alabado seas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y a ti, mamita María, te pedimos que vengas y que estés presente con nosotros y que nos cubras con tu santo manto. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, pues ya estamos listos, señora Lolis, para dar su testimonio. Y bueno, pues me encantaría que pues iniciáramos de cómo ha sido, pues cómo fue su vida antes y cómo es ahora, después del encuentro con nuestro Señor. Pues ahorita estoy feliz porque tuve ese encuentro personal con el Señor, gracias a Dios, ¿verdad? Pero mi vida antes, pues era totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente, pues la verdad, me sentía sola, me sentía sin amor, pero ahora gracias a Dios que encontré al Señor, que tuve ese encuentro personal con Él, que Él me llenó de su amor, de su misericordia, que me dijo, aquí estoy, ¿verdad? Y es un Dios vivo, un Dios que siempre nos acompaña, aunque no lo podamos ver, pero Él siempre está con nosotros, un Dios que nos ama, un Dios que entregó hasta la última gota de sangre en esa cruz por amor a nosotros. Amén. Entonces mi vida antes de tenerlo a Él, pues era totalmente diferente. Yo era de las personas que pues nada más iba a misa cuando había alguna quinceañera, una fiesta. Después traté de llevar a mis hijos, después que me casé, a la iglesia, pero cuando hicieran pues su primera comunión, cuando los bauticé, su confirmación, pero nada más era cuando me paraba en la iglesia. Mientras no, hasta cuando tuve ese encuentro personal con Dios, fue donde el Señor me enamoró. Y de ahí para acá todavía sigo perseverando en el camino del Señor. Pues hace 13 años que tuve ese encuentro personal con el Señor en un retiro de sanación interior. Ahí fue donde sentí su amor y su misericordia. Esa vez mi hija y yo lo tomamos, el retiro de sanación interior. Yo traía muchas heridas cargando. En ese entonces no estaba totalmente con mi esposo. Teníamos ya tiempos separados, la forma de que pues él su vida y yo la mía. No estaba un matrimonio en sí como debe de ser. Entonces, y aparte que empezamos mal cuando nos casamos, porque no nos casamos por la iglesia, nos casamos nomás por lo civil, y siempre tenemos que tener en primer lugar a Dios.
tiene que ser el centro principal en nuestro matrimonio, en nuestra familia, para que sea Él el que obre en nosotros. Amén. Porque si no, estamos como campanas huecas y a la deriva de que el enemigo venga y entre, divida, separe nuestro matrimonio y nuestra familia. Entonces siempre nos tenemos que agarrar de la mano de Dios, porque somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Entonces siempre tenemos que estar nosotros con Él, junto con Él, agarrados de la mano para que nuestra familia sea bendecida, nuestro matrimonio, y que nada ni nadie nos separe de Él. Y nosotros, yo y mi esposo empezamos mal porque no nos casamos por la iglesia. Entonces empezamos, primero pues nos fuimos a vivir juntos, luego nos casamos por lo civil, vinieron nuestros hijos, pero en sí pues siempre dejábamos a Dios fuera, nada más éramos nosotros, ¿verdad? Pero cuando yo tengo este encuentro personal con el Señor, que me invitan a tomar este retiro de sanación interior, gracias a Dios, ahí fue donde realmente conocí el amor de Dios. Ahí fue donde sentí esa paz, ese amor que nunca había sentido en mi vida. Ahí fue donde el Señor me enamoró y ahí fue donde sanó muchas heridas, desde mi niñez, desde mi infancia, desde mi juventud, en mi matrimonio. Y para la gloria de Dios, después de yo tomar mi retiro de sanación, mi esposo me pregunta y me dice mi esposo, ¿cuándo es el próximo retiro? Les pasaron como algunos 5 años. Después de que Después que yo tomé mi retiro. Okay. Y él me dice, pero pues yo estaba así, él, pues siempre nomás platicábamos o nos mirábamos y casi siempre era pelear. Ajá. Antes de yo conocer a Dios. Entonces cuando él venía, no platicábamos y yo ya no sentía ese impulso de pelear con él. Okay. Entonces, para gloria de Dios, Monseñor Oscar Guadalupe Lozano Molina es mi guía espiritual, es mi confesor. Cuando yo tomé mi retiro de sanación, me dicen, puede pasar a confesarse con el Padre. Y en ese entonces Monseñor también tomó el retiro conmigo. Wow. Entonces, cuando ya paso yo y veo que estaba, dije, ay, es la misma persona que estaba allá con nosotros tomando el retiro, y ya vio que era el sacerdote, que era Monseñor Oscar. Y cuando le empiezo a contar toda mi vida, yo le digo, o sea, siento ese amor de Dios por medio del Padre, con tanta ternura, ¿verdad? Me habla y me perdona mis pecados. Entonces, yo antes tenía mucho miedo a arrimarme a un sacerdote, porque una vez le comenté a una comadre que estaba ahí, entonces me dice mi comadre, no, te va a regañar porque no estás casada por la iglesia. Y a veces uno como que se limita a lo que le dicen, ¿verdad? Sin arrimarse a la confesión a un sacerdote. Entonces, ese día yo sentí ese amor y ese abrazo por medio de Monseñor, de Dios, ¿verdad? Que ahí estaba a través de Monseñor Oscar, donde me abrazó, donde ¿verdad? Que todo estaba bien. Entonces de ahí él fue mi guía espiritual. Entonces le empecé a contar toda mi vida y me dijo, no, Lolis, hay que orar. Y le digo yo, Padre, pero es que tengo tanto tiempo que no estoy bien con mi esposo, ¿verdad? Que no estamos en sí, él su vida, yo la mía. Me decía, pues que esas rodillas sangren, Lolis, tenemos que orar, tiene que orar, o ofrecer su comunión, ¿verdad? Ofrecer su comunión por su esposo. Lolis, pero por ejemplo, hay muchas veces donde puede haber a lo mejor alguna esposa que nos está viendo que a lo mejor pasó por lo mismo que usted y que a lo mejor en ese momento dice, ay, pero ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo hincarme si ahorita no siento nada? Es aún sin sentir, doblar rodilla y pedirle a Dios. Sí, creer y tener fe en el Señor, que Él te escucha y está contigo. Amén. Entonces, doblar rodilla, ir al Santísimo, si puedes comulgar o el Santo Rosario. Sí, el rosario, la coronilla, leer la palabra, pero muy principal la misa. Que vayas, la confesión, le digo que vayas y te arrimes con un sacerdote, un guía espiritual. Le digo que vayas a misa y la comunión la ofrezcas por tu esposo. Si tú ves que tu esposo se está alejando, si ves que tu esposo está en alcoholismo, que tu esposo tú lo miras pues alejado de Dios, tú ora por tu esposo y ofrece la comunión, el rosario, ve al Santísimo, ahí están las 24 horas del día abierto en una capilla, ve y arrodíllate, ten esa fe, ese amor que Jesús está vivo,
y que está ahí, te está escuchando, para que Él traiga a tu esposo. Porque me decía el padre Oscar, Lolis, es que si usted lo trae, se va a volver a ir, porque si va a venir a misa, porque a veces se molesta uno, pues es que mi esposo, yo vengo sola a misa y no viene él, y entonces a veces los quiere traer uno. Y si vienen, pues nomás por cumplirte, pero no escuchan la palabra de Dios, no se les queda algo en su corazón o no abren su mente. Entonces se vuelven a ir y ya no regresan. Entonces hay que pedirle a Dios que sea Jesús, que sea Él el que los traiga para que ya no se vayan. Amén. Entonces cuando yo le preguntaba todo eso, cualquier duda que yo traía, le preguntaba a Monseñor, él me decía, pues mire, lea la palabra de Dios, el rosario, pero siempre la comunión ofrézcala por su esposo, para que él regrese, para que él venga, ¿verdad? Y para que él ama al Señor, que él lo ame, que él lo conozca. Y sí, así empecé. Todos los días iba al Santísimo, iba y dejaba a mi hija a la escuela y me venía al Santísimo. Se me pasaban horas ahí, a veces dicen, ay, no, es que pues es mucho tiempo, 1 hora. Pero como dice el Señor en su palabra, ni 1 hora pudieron orar. Entonces hay que orar, hay que estar acompañando a Jesús que está vivo en el sagrario. Entonces cuando yo llegaba ahí, yo me hincaba y yo le decía, ay Señor, pues ayúdame, te entrego esto. Primero le daba gracias, porque ahí estaba, yo sabía que ahí estaba en este pedacito de pan, que ahí estaba él totalmente vivo. Después le decía, pero ¿realmente estás ahí? Y empezaba a punzar, a latir la comunión, la hostia bendita, que es Jesús que está ahí. Y ahí fue donde me daba su respuesta, aquí estoy, te estoy escuchando. Ahí me postraba, le daba gracias y le decía, bueno Señor, si tú me has dado mi esposo y ser papá de mis hijos, pues tráelo, que te ame más que yo, que te ame Señor, que venga a ti. Sánalo Señor de todo, ¿verdad? Lo que trae en su corazón, porque a veces no sabemos lo que vienen cargando desde niños, por lo que han pasado, pero Dios sí lo sabe, pero Dios quiere que venga y se lo entregue, que diga, aquí estoy Señor, ayúdame porque yo no puedo, para quitarte toda esa carga de tu espalda que traes cargando y que ya tú sientas amor y paz en tu corazón, porque solamente entregándole al Señor todo lo que desde niño o desde el vientre materno traes tú cargando, que no te quisieron, que tu mamá te quería abortar, todo eso se lo tienes que entregar al Señor, para que tú seas sanado y liberado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y entonces así fue como empezó esa comunicación de Jesús conmigo, yo con Jesús. Y yo ya lo tomé como mi amigo. Bueno, Señor, pues ahora esto. Ya, entonces le decía, lo pongo en tus manos, lo consagro a ti, a mi esposo. A pesar de que yo antes le tenía mucho coraje, mucho rencor. Cuando yo conozco al Señor, el Señor me sanó de todo eso y yo empecé a ver a mi esposo con otros ojos, con los ojos de Dios, que Dios, cuando uno ama a Dios, Dios es amor. Entonces empecé a ver a mi esposo con amor, a pedir por él de corazón, ¿verdad? Y se fue transformando mi familia. Después de ese tiempo, serían como unos 5 años, mi esposo me dice, yo quiero ir a vivir ese retiro. Amén. Que tú viviste. Y yo le decía, ni vas a ir a vivirlo. Después de estar orando, yo decía, ni vas a ir a vivirlo. Y me decía, claro que sí, yo quiero vivir ese retiro porque he visto cómo te ha cambiado a ti y a mi hija. Wow, o sea, testimonio de sus acciones, de su actitud, de su y entonces yo no lo miraba que había cambiado yo, pero a veces las personas sí lo miraban y luego mi esposo, que yo decía, pues no, o sea, él nunca va a decir que sí cambié. Ajá. Pero para la gloria de Dios, él quiso vivir ese retiro y en ese entonces él estaba viviendo en Reynosa, que era cuando estaba súper difícil las carreteras porque había mucho desorden, y él me dijo, no, yo voy a ir a vivirlo, me voy por McAllen, llego a Brooklyn y ahí me cruzo, porque aquí fue en Matamoros, gracias a Dios, el retiro. Y yo le decía a mis hermanitas, oren por mi esposo, porque dice que sí va a venir. Le decía a Monseñor, dice a Monseñor Lolis, ya estoy creyendo en los milagros. y para la gloria de Dios, mi esposo ahí estaba, y yo le decía, no vas a vivirlo porque el retiro empieza el viernes en la tarde. Son 3 días. El sábado y el domingo. Sí. Entonces mi esposo cumplía años el sábado.
Y él me había dicho, no, yo el sábado voy a hacer una carne asada y voy a celebrar con mis amigos y todo. Y cuando le digo yo, ni vas a ir porque cae en tu cumpleaños. Y me dijo, no, la carne asada la hago entre semana. Y gracias a Dios que el Señor lo había atrapado. Así actúa Dios, así actúa Dios. Vino a vivir ese retiro y para el sábado él ya estaba dando testimonio enfrente lo que el Señor estaba haciendo en él, porque hasta el domingo se terminaba el retiro y ahí pidiéndome perdón por todo lo que, ¿verdad? En un tiempo él me falló y pues también yo le decía, cuando uno ya conoce a Dios, uno acepta ahí que también tanto tuvo, no nomás él, sino también yo, ¿verdad? Que pues no puse de mi parte. Ajá. Entonces, porque yo sin conocer a Dios, pues cómo le ayudaba a mi esposo y cómo me ayudaba yo si no era puro pelear. Vivíamos como perros y gatos, no nos podíamos ver ni uno ni otro porque peleábamos. Y todo eso le afectó a mi hijo y a mi hija. Todo eso les afectó a mis hijos, que mi hija en ese entonces tenía 8 años, mi hijo 9. Y vieron todo eso y les afectó. Por eso les digo, ¿verdad? Los matrimonios, que siempre oren por su matrimonio, por su familia, porque al destruirse el matrimonio, se destruye la familia, los hijos. Entonces tenemos que estar siempre unidos, porque Dios hizo al hombre y a la mujer para matrimonio, para estar unidos, para formar una familia, pero siempre con amor. Mi esposo vivió ese retiro de sanación interior y cambió su vida. El Señor se llevó uno y me trajo otro diferente, totalmente diferente. Amo a mi esposo, lo respeto y lo quiero mucho. Y mis hijos felices. Mi hija estuvo ese día sirviendo conmigo en ese retiro, gracias a Dios. Mi hijo estuvo ahí presente y cuando mi esposo pasa a dar testimonio, mi esposo feliz. Y vienen mis hijos y lo abrazan, yo también. Entonces, para Dios nada es imposible. Nada más es tener fe, confiar en el Señor y saber que sus tiempos son perfectos. No los tiempos de nosotros, sino los de Él. Amén. Amén, amén. Y precisamente estaba escuchando que qué importante es el perdón. Estaba escuchando que cuando uno perdona, es como esa sanación que Dios dice, ok, ya tu corazón está limpio, ya tu corazón está libre, ya es momento de tu bendición. Entonces creo que eso fue lo que pasó. Es un claro ejemplo y me lo reafirma aquí nuevamente el Señor, de que cuando uno perdona y perdona de corazón, se quita eso y puede llegar la bendición. Porque cuando uno está con odio, con rencor, con malos sentimientos, pues no le da cabida a la bendición que Dios tiene en tu vida, porque estás con eso negativo. Entonces, ¿cómo va a llegar lo que Dios quiere para tu vida? Sanando, amando como Él amó, o sea, como Él nos ama, o sea, es cambiar todo eso. Y como tú dijiste, cambiaste tu actitud, tuviste ese encuentro con Jesús, tú proyectabas el amor que Jesús te tenía, y cómo fue que toda tu familia cambió. Amén, sí, amén. Así es. Y mis hijos felices después de 15 años, que mi esposo su vida, yo la mía totalmente desordenada, ¿verdad? Entonces, yo ahí vi el poder de Dios, que Dios todo lo puede. Amén. Nada más es tener fe y abrir nuestro corazón al Señor, de que el Señor nos ama y el Señor nos quiere ayudar, ¿verdad? Que el Señor siempre está ahí. Nada más es nosotros escuchar su voz, abrirle nuestro corazón, porque el Señor está tocando y quiere cenar contigo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nomás que a veces no lo dejamos entrar. Yo le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que ha hecho en mi vida y sigue haciendo, y en mis hijos, en mi esposo. Después de 15 años, pues ha totalmente destruido nuestro matrimonio. Él de vuelta lo volvió a juntar, a unir, que yo pues nunca me lo imaginé, pero me decía Monseñor Oscar: Lolis, acuérdese, para Dios nada es imposible. ¿Cómo logró restaurarlo? Gracias a Dios. Entonces después mi esposo también buscó a Monseñor Oscar y también era su guía espiritual, porque Monseñor pues ya falleció, ¿verdad? Que Dios lo tenga en su santa gloria, un santo sacerdote que ayudó mucho a mi familia y ayudó a muchas familias, a muchos jóvenes. Entonces mi hija y mi hijo también, él era su guía espiritual de toda mi familia. Y sí, le digo, yo también, cuando mi hija estaba chiquita, como no conocíamos al Señor,
Primero fue mi embarazo antes de conocer al Señor. Cuando yo me casé, tuve mi hijo y me pusieron en ese entonces, antes se usaba el VIU para cuidarnos, como para no tener familia. En ese entonces yo tuve mi primer hijo y me lo pusieron. Después, como al año, no me venía mi periodo y yo fui con el doctor que fue el que me lo puso, ¿verdad? El que me atendió en ese entonces. Y él me dijo que era una detención. Y entonces me puso ahí, me dio un medicamento, unas pastillas para que me viniera mi periodo. Y al mes pues no me venía. Y me puso una inyección en ese entonces, porque él decía que era una detención y que no podía estar yo embarazada. Y de vuelta pues no me venía y me hizo un estudio sacándome sangre para ver si estaba embarazada y salió el estudio negativo. Entonces ya a la cuarta vez me pone, pero me hacen unas radiografías aquí en mi estómago, en mi vientre. Y cuando yo veo que entre los dos se quedan viendo, las personas que me pusieron ahí los rayos, los quitan rápido, yo dije, pues algo pasó. Ahí es donde Es que rayos X. Sí, le digo, ahí es donde yo dije, pues algo pasó porque se quedan viendo los dos así. Y luego ya me dicen, ya, vístase, y ya me voy con el doctor. Y ya el doctor me dice, es que usted está embarazada y tiene 4 meses. Madre Santa. Y pues la verdad yo, dice que, ¿cómo? ¿Qué va a pasar con la bebé? Entonces me voy a la casa y le comento a mi esposo, ¿verdad? Y ya mi esposo pues me dice, en ese entonces pues no queríamos más bebés porque teníamos ya el niño y pues estaba chiquito, tenía 1 año. No, él como que no aceptaba que yo estaba embarazada. Entonces nace la niña, para la gloria de Dios, pues nace bien. Bendito Dios. Pero iba a cumplir 6 años cuando le empieza a dar como tipo epilepsia. En ese entonces la llevamos a la clínica, a la San Francisco, ahí estaba el pediatra y le volvió a dar otro. Primero le dio uno en la casa y otro le dio ahí en la clínica. Y me dice el doctor, el pediatra me dice, ¿sabe qué, señora? No sabemos cómo vaya a responder la niña. Como pueda responder, como no. Yo en ese entonces pues no estaba cerca a Dios. Lo único que hice fue hincarme, llorar, rezar un Padre Nuestro, 3 Aves Marías y pedirle a Dios, pedirle a Mamita María que me ayudara con mi hija, que me la sanaran. Y ahí fue cuando escuché la voz de la niña que me decía, mami, mami. Y ya me levanté y la voy viendo sentadita ahí en la cama. Después de estar ella conectada y todo, porque ya me habían dicho que no sabían cómo iba a responder, si respondía o no. Y si iba a responder pero con problemas, porque habían sido 2 epilepsias y muy fuerte para ella que estaba chiquita y en la cabeza. Y cuando la veo, ella bien alegre, mami, mami, ya vengo y la abrazo. Y ya yo les hablo a los doctores, les grito. Y ya vienen y la checan y ya estaba bien. Y me dice, mami, mami, y me abrazan muy fuerte el abrazo. Y ella me dice, es que la señora, mami, me dijo, regresa con tu mamá. Y yo te oía, mami, que tú estabas llorando, te oía que llorabas. Y ella me dice que una señora. Y yo decía, pues, ¿qué señora? Pero le daba gracias a Dios porque mi hija estaba bien. Me le hicieron estudios y no me le detectaron nada, ¿verdad? Que estaba bien, que me la podía llevar a la casa, gracias a Dios. Cuando me la llevo a la casa,
Ahí en la sala yo tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y me dice, mami, esa señora fue la que me dijo que regresara contigo. No cabía duda que era la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre Santa, que siempre está con nosotros. Entonces ahí yo vi el poder de Dios, que por medio de la intercesión de Mamita María, ahí estaban los dos, porque donde está Jesús está María, y donde está María está Jesús, y nunca nos dejan solos, siempre están con nosotros. Ahí es donde vi también el poder de Dios, que a pesar de que yo no estaba cerca de Dios, Él sí estaba conmigo y Mamita María, que Él nos ama y nunca dejó a mi familia solas, ni a mí, ni a mi esposo. Y que por gracia de Dios, por su gloria, amor y misericordia, mi familia está reunida, mi matrimonio, gracias a Dios, por el poder de Dios, mi familia está completa, gracias a Dios. Amén, qué bonito testimonio y cómo tu niña tan chiquita, o sea, vio a la Virgen María y pudo decirte de que fue ella, mamá. Sí. Y eso que no, tú ya le habías platicado de la Virgen María anteriormente, dices que no estaban cerca. No estábamos cerca. Ella pues todavía no hacía ni la primera comunión, no, más bien lo que es el bautizo, ella todavía no. Ya después hizo la primera comunión y su confirmación, y mi hija, pues gracias a Dios, es una niña de Dios. Ella vivió el retiro conmigo hace 13 años y yo ahorita, gracias a Dios, sirve ahí en la iglesia, en el retiro, se está preparando para el otro año, es ministro de la Eucaristía, gracias a Dios. ¡Wow! Y ella sirve, tiene una comunidad de jóvenes, está en liturgia, o sea, está en varios ministerios ahí en la iglesia. Dios tenía un propósito específico para ella. Para ella, amén, así es. Wow. Entonces, desde antes de conocer a Dios, ella estaba ahí con nosotros, yo sentía el poder y la gracia de Dios que ahí estaba con nosotros. Amén. Imagínate más cuando uno le abre el corazón a Dios y se entrega al Señor y le sirve al Señor. Entonces ahí más está Él contigo y con tu familia. Entonces yo ahí vi el amor, el poder de Dios, que a pesar de que yo no estaba cerca al Señor, Él siempre estuvo conmigo, nunca nos dejó solos. Lolis, ¿qué consejo le das a todos los que nos están viendo en este momento, que a lo mejor se sienten cerca, no se sienten tan cerca de Dios, pero quisieran dar ese paso y no saben cómo? O sea, por ejemplo, gracias a Dios tú tuviste ese encuentro, pero a todos los que a lo mejor todavía no han tenido ese encuentro con nuestro Señor, ¿qué recomendación le das? ¿Qué consejo le das? Pues yo les digo que abran el corazón al Señor y cuando les platiquen, les hablen de Dios, escúchenlos. Porque a mí me hablaron de ese encuentro con el Señor, me invitaban y yo les decía, no tengo tiempo, no puedo, que el trabajo, que mis hijos, que nunca tenía tiempo yo para Dios. Y cuando yo tengo este encuentro personal con el Señor, dije, Señor, de lo que me estaba perdiendo, de este amor, de esta felicidad, de esta bendición, porque el Señor todo te acomoda, entregándole al Señor tu vida, tu familia, abriéndole el corazón, el Señor te acomoda para que tú vayas a misa, para que tú le sirvas, para que estés con Él, para que tú estés en paz, para que tu familia esté bien, te llega la bendición, pero a veces uno se cierra y no quiere escuchar, viene alguien y te habla de Dios y no quieres, pero ¿quién es ahí? Es el enemigo que te cierra los ojos, es el enemigo que te cierra los oídos para que tú no escuches la voz del Señor, pero en el nombre del Señor, rompe todo eso y mándalo a los pies del Señor para que el Señor abra tus oídos, abra tu corazón, abra tu mente y entre la palabra de Dios en tu vida. Amén. Amén. Y es que también muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado, que muchas veces decimos, ay Señor, se nos complica que el trabajo, que la economía, que la familia, y ahí es cuando decimos, ay Señor, ayúdame por favor. Pero vamos a misa, o sea, y Dios siempre es misericordioso porque siempre Amén. está con nosotros y siempre nos ayuda, pero qué importante es el también acercarse, el poder ir a misa los domingos, Así el es. poder confesarse, comulgar. Así es. Yo les aseguro que si ustedes hacen eso, su vida va a cambiar por completo. Por completo. Es Sí. como, hay que poner también de nuestra parte. Así como pedimos, pues también hay que ser recíprocos.
A todos nos gusta, así como damos, recibimos. Entonces, creo que lo mínimo, y lo platicábamos antes de empezar el podcast, lo mínimo que podemos hacer es ofrecerle a Dios un servicio, por más mínimo que sea, Dios ve con amor lo que tú haces por Él. Amén. Entonces, a lo mejor puede ser, no sé, que acomodar las hojitas de la iglesia, que pasar en la colecta, por más mínimo que sea, no importa. Cuando uno lo hace con amor, Dios lo ve y lo valora. Amén. Y es como, gracias, hijo, porque me sirves. Y yo les aseguro que todo lo que pidan en el nombre de Dios, Dios se lo dará. Amén, amén. Y bueno, y muchas veces dicen, pero yo le pido a Dios y yo no sé por qué Dios no me escucha. Es como, Dios siempre tiene 3 respuestas. Es sí, espera, tengo algo mejor para ti. Así es. Entonces hay que ser pacientes. A veces cuesta trabajo, yo lo puedo entender, pero siempre todo es un proceso. Pero el proceso más hermoso que uno puede llegar a hacer es el poder tener ese encuentro, como lo tuviste tú, que te cambió la vida por completo. Y a poco no, cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, siempre uno dice, ay, yo quiero que mi vecino lo viva, yo quiero que mi amigo lo viva, yo quiero que todo mundo quieres que lo viva, porque tú ya sabes lo que se siente. Exacto. O sea, ya sentiste el amor de Dios, ya sentiste el Espíritu Santo, ya sentiste esa paz que tanto necesitabas y que lo único que quieres es, ay, por favor, vívelo, tú también quiero que... Y aquí algo importante, que también nosotros tenemos que ser testimonio de que si nosotros ya sentimos ese amor y esa paz, poderlo transmitir con las personas que nos rodean, porque luego también muchas veces no somos testimonio porque somos humanos, somos carne, nos cuesta y muchas veces dicen, uy, el típico comentario de que pues sí, ella va a la iglesia y mira cómo es. Entonces pues es que al final... Dar pues testimonio de vida también. Exactamente, eso también tiene mucho que ver, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues con misa, Santísimo, rosario, lectura de la Biblia, las 5 piedritas que la Virgen María nos enseña y nos pide para poder llegar pues al reino de Dios. Sí, leer la palabra de Dios y pues, ¿verdad?, confesarse y comulgar, estar en gracia de Dios para que el Señor siempre nos pueda apoyar, ¿verdad? Siempre nos pueda ayudar, porque su amor y su misericordia son infinitos, pero también tenemos que poner de nuestra parte. A veces me dicen a mí ahí en la iglesia o así, a veces la gente afuera me dice, o mi familia, pues en todo andas en la parroquia, ya mejor le vamos a hablar al padre a ver si ahí estás porque no contestas. Y le digo, es tan poquito lo que yo hago, le digo, a todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y sigue haciendo. Nunca terminaré de darle las gracias a Dios y de contar todas las maravillas y el poder de Dios, lo que ha hecho en mi vida, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Lolis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por compartir tu testimonio con todos nosotros y bueno, pues estoy segura que va a llegar a muchos corazones y que muchos se van a sentir identificados y que muchas esposas a partir de hoy van a doblar rodilla y van a decir, claro, yo voy a orar por mi esposo, voy a orar por la restauración de nosotros. Fíjate, yo algo que acostumbro mucho es, pues, cuando voy a misa con mi esposo sí va, gracias a Dios, conmigo los domingos, pero precisamente, por ejemplo, este domingo que pasó, pues sí, fuimos ahí con el padre, nos dio su bendición. O sea, las manos tan poderosas de un padre. Así es. Es maravilloso pedir la bendición. Padre, nos puede dar su bendición, por favor, para mi matrimonio, para mi familia, para mis hijos. Entonces, siempre estar pues ahí presentes, no dejar de ir a misa, estar constantes en la oración. A todas aquellas esposas que a lo mejor están en alguna crisis matrimonial, no se den por vencidas. Dios tiene el poder de restaurar matrimonios. Acabamos de escuchar. Si lo hizo por mí, los puede hacer por ustedes. No duden y tengan fe en el poder de Dios, que Él todo lo puede. Amén. Así es. Así que bueno, pues a estar constantes. Recuerden que el arma también muy poderosa es el Santo Rosario. Todos los días. Así es, todos los días. Yo también, fue lo que me ayudó mucho, es ir a misa, comulgar, estar a los pies del Señor en el Santísimo, hacer el rosario diario y la coronilla a las 3 de la tarde. Eso me ayudó mucho, y leer la palabra de Dios, porque ahí es el Señor que te habla. Entonces yo a veces no entendía, porque el Señor me decía, ten fe y te salvarás tú y tu familia. Y yo decía, ¿cómo? Y ahora lo entiendo,
que tenía que tener yo fe, humillarme ante el Señor, pedirle perdón y entregarle todo lo que yo tenía, porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Lolis. Pues gracias, un gusto Mónica, tenerte con nosotros, y pues a ustedes les deseo que tengan un excelente día o noche a la hora que nos estén viendo, y no se pierdan ustedes el próximo episodio del Poder de Dios, que los estaremos esperando con otro testimonio más. Gracias, Dios los bendiga.